Veamos los tipos de datos y sus formatos. Los tipos de datos que van dentro de una celda son varios. El tipo texto. El texto, como su nombre lo dice, es una cadena de caracteres. Los caracteres pueden ser solo letras o pueden contener números. También pueden contener espacios. Por default, cuando uno teclea un texto en el Excel, lo pone del lado izquierdo. Más sin embargo, sabemos que podemos ponerlo centrado o hacia la derecha de la celda o darle otro formato. También tenemos los tipos de datos numéricos. Estos se dividen en enteros y reales o decimales en algunos casos. Los números enteros son aquellos que, como su nombre lo dice, no tienen decimales, como podría ser un número 10. Y los números reales son aquellos que tienen decimales, por ejemplo este punto 25. Los números enteros y reales tienen diferentes formatos. Los formatos que encontramos en los tipos de números son, por ejemplo, un número. Es decir, cuando nosotros tecleamos un número, nuestro tipo de dato es general, pero le podemos dar diferentes formatos. El primero que nos muestra es número. Cuando le damos a este dato un tipo de formato número, me lo convierte de entero a decimal o real. ¿Sí? Y aquí tenemos el número de decimales. Por default son 2. Podemos quitarle o agregarle decimales de acuerdo como nosotros quererlo hacer y dejarlo sin decimales o con decimales. Otro de los formatos es el tipo moneda. El siguiente es el tipo moneda, en donde coloca los dos decimales que van del tipo de una moneda y el operador de monedas de acuerdo al lenguaje que tenga instalado en el Excel. Si quiero cambiar el lenguaje, tengo aquí la opción de darle más formatos de contabilidad, como podrían ser dólares o podrían ser euros o más formatos. Otro de los tipos de formatos que tengo es el de contabilidad. En realidad el de contabilidad no es una moneda, a pesar de que pone casi el mismo tipo de formato. Lo que varía es que el símbolo lo pone hacia el lado izquierdo más ancho que tenga la celda. Esto es sobre todo para un formato cuando se imprime, porque el tipo moneda, si yo coloco por ejemplo un 10, un 100 y un 10,000 y lo pongo tipo moneda, el símbolo del peso en este caso estará desfasado. Sin embargo, si lo pongo del tipo de contabilidad, quedará en un formato que se verá mejor si lo imprimo. De ahí la diferencia entre moneda y contabilidad. El siguiente formato que tengo es el tipo fecha. Tengo dos formatos para fecha corta y fecha larga. El primero establece día, mes y año. Es decir, la fecha es un dato numérico que tiene un formato de fecha corta. También puede ser un formato de fecha larga. El formato de fecha larga lo que tiene es que agrega el día de la semana de la fecha que tengo establecida. Después también tengo el tipo de dato numérico, pero con formato de hora, en donde el número cambia a minutos, segundos, minutos, segundos y décimas de segundo. Después tengo el tipo de dato porcentaje. Este tipo de dato lo que hace es convierte un decimal en un porcentaje. Hay que recordar que los porcentajes son datos numéricos que van del 0 al 1. Es decir, si quiero el 16%, el número tendría que ser 0.16. Una vez que tengo el 0.16 y lo pongo en porcentaje, ya sé que es el 16%. Después tengo el tipo de dato fracción. Este tipo de dato fracción lo que hace es convertir el número decimal en una fracción. Por ejemplo, este punto 25 lo convierto en una fracción y se convierte en un cuarto. Y por último, tengo el tipo de dato exponenciación o científico. Este tipo de dato es cuando tenemos un dato y lo va a multiplicar por la exponenciación de 10. Normalmente si tengo un 100 me va a poner 1 por 10 a la 2. Si tengo un 1000, pues me la va a poner a la 3. Y en forma negativa sería con un símbolo negativo. Los tipos de datos también tenemos lógicos. El dato verdadero y falso es un tipo de dato
y vamos a ver funciones en donde trabajamos con estos tipos de datos. Y por último tenemos un tipo de dato que es error. En realidad los errores en Excel no siempre son errores. A veces es que significa que no encontró un dato, mas no es un error. Y tenemos 7 tipos de errores que maneja el Excel. Veremos después cada uno de ellos y cómo nos funciona. Entonces, estos son los tipos de datos y sus formatos que trabajamos en Excel. Continuamos.